Bien, está muy sencillita, ¿verdad? Muy clara, muy técnica, muy asentada. En lo general no me encanta empezar a utilizar esos tipos de textos que son como muy para bebé de primaria, pero no tenemos de otra, hay que hacer el contenido lo más suave y sencillo posible. Además de que a Ardila le encanta escribir sencillo y es algo que se agradece cuando se empieza a estudiar este tipo de textos. Vamos a empezarle, el tema de hoy es evaluación neuropsicológica. Nos vamos a ir por elementos bien sencillos, ¿sale? Porque dentro de estos elementos sencillos, ¿te vieron el fantasma? Lo solo lo vi yo. Fantasma. Vamos a empezar con unos elementos en el diagnóstico. Ya vamos a empezar con la carnita, con lo bueno. Ya vamos a empezar con realmente las definiciones de, o ya con la intención de realizar práctica y técnica dentro de la psicología. Y para eso, el objetivo de estudiar todo eso, muchas veces es ofrecer un diagnóstico. Si entendemos la necesidad de obtener diagnósticos, entenderemos la necesidad de hacer toda la mecánica de la exploración con el paciente. Nosotros exploramos al paciente, la intención es darnos una etiqueta, un cuadro, un panorama específico de qué queremos lograr con este señor, qué queremos lograr con este niño, qué queremos encontrar en esta señora. Y eso es una entidad psicopatológica o neuropsicopatológica que nos permitirá a su vez entender perfectamente qué es lo que vamos a observar. ¿Cuál es la diferencia de un trabajo profesional de observación a un trabajo más técnico, más empírico? Que muy probablemente el aspecto profesional de las situaciones, de las circunstancias, de las opciones, nos permitirán entender el futuro del cuadro. ¿Me explico? Llevamos un auto al mecánico de la cuadra, ¿sale? Él nos va a decir, vamos a decirle una serie de situaciones que están pasando con el auto y este señor nos va a decir, pues mira, déjame, le cambio esto, y si queda ya la hicimos, ¿no? Este mismo auto lo llevamos a una agencia, al servicio técnico de una agencia. ¿Y qué nos van a decir en el servicio técnico? Mira, ¿sabes qué? Por la serie de situaciones que me estás diciendo, es esto y te va a salir en tanto, ¿no? La diferencia entre el precio es que en el servicio técnico profesional están diciéndote una perspectiva clara de lo que ocurre en función del problema. El otro, como el que le intentamos, en este caso tenemos claridad. Cuando empezamos la exploración neuropsicológica, vamos a tener esa situación muy clara, ¿vale? Vamos a empezar de cero, vamos a empezar en nada, de hecho, en menos que nada, porque son personas que nunca hemos estado. Sin embargo, si tenemos claras las bases de los procesos, si tenemos claras las bases del diagnóstico, entenderemos que necesitamos encuadrar la situación que está presentando este paciente, y eso nos permitirá a su vez comprender claramente cómo va a estar estructurado, estipulado la mecánica de su situación a futuro, cuántos meses, qué características, qué recomendaciones, qué situaciones, en función del diagnóstico que podamos lograr con esta persona, ¿vale? Ahora, cuéntenme, ¿qué entendieron ustedes por diagnóstico, según la lectura, según neuropsicología? Los leo, o los escucho, como guste. Yo. A ver, alguien Bueno, habló el micrófono, perfecto. Ajá. sí. Es que nos da dos definiciones de diagnóstico. Entonces nos dice que es el acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos. Pero después nos da otra que creo que es más específica, que es el acto de encontrar los síndromes responsables de los síntomas y signos. A ver, aguanta un minutito porque tampoco escribo tan rápido. Y como hay que hacerle a que
Estamos en un salón de clases, de verdad. Vamos a intentar escribir todo completo, ¿sale? Acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante. Mm, mediante la observación de sus síntomas y signos. Muy bien. Tenemos dos cuerpos raros por ahí que nos está diciendo. A ver quién abrió el micrófono para que no me pierda. Ay, ¿quién habló? Seguro fue el fantasma. Listo, Brenda, perdón, perdón. Nos dice Brent, ¿sabes qué? La lectura nos empieza diciendo, el acto de conocer la naturaleza, vale, mediante estas cosas que son síntomas y signos, ok, dos elementos estructurales para poder empezar la exploración de toda dificultad, de toda diferencia de la normalidad. También nos haces otro comentario, Brenda, ¿puedes volverlo a repetir? Ah, sí, que nos dice que también es el acto de encontrar los síntomas, no, los síndromes responsables de los síntomas y signos. Entonces, aquí ya le vamos a poner otra característica que son identificación del síndrome. Muy bien, ya son tres palabrotas que por ahí nos están saliendo, pero vamos ahorita a profundizarlas, no se me estresen. ¿Alguien más con alguna definición de neuropsicología que por ahí vean, que por ahí las tengan medio suelta o que por ahí la hayan revisado en Google? Diagnóstico en neuropsicología. Muchas gracias, Brenda. Estrellita virtual, como la de Mario Bros. Ajá, los escucho. Diría Talía, lo siento, los leo, los veo. Voy a empezarles a proyectar memes. He escrito algo en el chat. Espérenme tantito. Chat, 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 chat. Lo malo de no preparar los memes para la clase. En el texto también menciona que el diagnóstico neuropsicológico es un diagnóstico sindromático. De hecho, Javier, ese es el diagnóstico neuropsicológico. El síndrome es una acumulación de signos que a veces no tienen tanta congruencia, pero que existen dentro de una estructura más amplia en el criterio de la psicopatología, en este caso de la neuropsicopatología, ¿sale? Cuando hablamos de un síndrome es que estamos hablando de algo fuera de la normalidad, que no necesariamente esté específico, claro o virtualmente estipulado, pero que sirve un patrón en la naturaleza de la repetición de esta patología o de esta enfermedad a lo largo de todas las situaciones. Vamos a dejarle la presentación. El el diagnóstico neuropsicológico también, y creería exclusivamente, es un diagnóstico sindrómico. La lectura aparece sindromático. Muy bien. Estrellita virtual para Javi. ¿Qué más? Otros dos espacios. No, ahí la paramos, ahí la paramos. Un café, muchachos, cómanse una fruta. Están en su casa, espero. Aunque hay gente que va en el micro llorando mientras está con sus audífonos escuchando el mit.
Bueno, También podría ser lo que es un síndrome, o bueno, lo que corresponde a un síndrome. sería el síndrome. Bueno, es que aquí dice que un síndrome corresponde a un grupo de síntomas y los síntomas son anormalidades reportadas por el paciente y los signos, que son las manifestaciones anormal halladas en el examen, es decir, en la semiología, que aparecen de forma recurrente. A ver, ese me gustó. Síndrome igual al grupo de síntomas reportados por el paciente. Ujú. Y los signos son la manifestación anormal hallada en el examen. Ya lo escribo así. Nada de hallar. Escribe hallar. Bueno, dejémoslos por ahí. ¿Y eso como que le entienden? ¿Como que le sirven? Se apagó mi micrófono. Hallar es con H. ¿Y o con Con H y doble L. ya? Ah, gracias, Liz. Sí, profe. Virtual y doble por correctora de estilo. Muy bien. ¡Uh! Mm, Entonces, vamos a observar dentro de todas estas características en el diagnóstico en neuropsicología, es la identificación del síntoma, es la identificación de muchos aspectos estadísticos específicos. Ya van a poder observar de una manera más clara de qué forma se va desarrollando un proceso de eh, ¿cómo explicarlo? Un proceso semiológico, que de hecho es lo que vamos a practicar de forma virtual durante los próximos meses, ¿sale? De esta manera, la semiología va a ser el conjunto de signos que nos permitirán a nosotros observar las situaciones de diferencia, las situaciones se compone de signos que son situaciones evidentes que se pueden observar y que no necesariamente lo va a reportar el paciente, síntomas que son características que reporta el paciente y que estas son sobre todo de manifestaciones subjetivas de la experiencia y síndromes que son conjuntos de signos y síntomas que permiten encuadrarse en una entidad psicopatológica. Más o menos queda entendido eso. Vamos a procurar la búsqueda, la observación, el encuentro de estas circunstancias, ¿vale? Y vamos a tener tipos de diagnóstico. Nos menciona también la lectura que hay sintomático, etiológico, topográfico y sindromático. A ver, escuchemos un poquito de las situaciones sintomáticas. ¿Qué nos reportaba la lectura? Yo, ¿me escucha? ¿Sí? Bien, mencionaba que el sintomático es básicamente lo que el paciente nos menciona, es decir, sin ninguna otra característica más allá de lo que el paciente siente y nos dice qué es lo que siente. Un ejemplo de ello, muchas gracias, puede ser que estén reportando pérdida de memoria, pérdida de la atención, que las emociones desagradables hayan sobrepasado su sentido. ¿Quién nos habló? Sospecho que fue un Luis, no, un Javi, esta cosa, donde ocurren los síntomas y signos. Ahorita profundizamos en eso. Fue Javier, fue Víctor. ¿Quién es Víctor? Víctor Manuel. Muy bien, estrellita para Víctor Manuel. Pero digan yo soy Víctor. Es que entiendan que no los reconozco la voz. Y no les reconozco el rostro, muchacho. Ajá. Dentro de estas características, el diagnóstico sintomático. No entendí ya lo que nos dices, Steffi. Estefanía.
Bueno, dentro de los tipos de diagnósticos, el sintomático es el referenciado directamente de la experiencia subjetiva del paciente. El etiológico, a qué se respondía? ¿A qué se observaba, muchachos? Cuando se da un síndrome afásico por trauma. Sí, pero de una mejor manera. Cuando estamos hablando de afasia es porque ya se identificó un síndrome, ¿sale? Cuando es traumático podemos observar la etiología, o sea, podemos observar su naturaleza, podemos observar su origen, podemos observar las características específicas de lo que se está mostrando, de dónde viene esa situación. La causa, exactamente, exactamente. El topográfico, ¿a qué se va a referir? Muy bien, a la localización. ¿Dónde pudiéramos observarlo? Cuando decimos un paciente tiene una fascia de Broca, es porque regularmente el daño se encuentra en el área de Broca. ¿Dónde está el área de Broca? ¿Por qué fascículo? Ay, miren, Víctor, hoy viene filoso el muchacho. X2 estrellitas. Y podemos observar específicamente cómo se está entendiendo la mecánica de la localización del mismo. Muchas veces en la práctica no se necesita tanto el análisis topográfico porque como se necesita recuperar, como se necesita integrar este análisis a un proceso de rehabilitación, nos sirve con la identificación del síndrome, donde es muy importante, de hecho indispensable, es en la preparación quirúrgica de pacientes con operación cerebral, ¿salen? Con neurocirugía es indispensable. A veces empiezan algunos movimientos, algunas mecánicas de imágenes como tomografías y demás, que es donde necesitamos poder localizar precisamente esta área. Antes no se podía hacer, sino es hasta que empieza la unión de la neurología con la psicología, con la neuropsicología, como podemos ir observando aspectos topográficos de los daños, de la manifestación de los daños. Nos dice Javi, tengo una duda, ¿estos diagnósticos son como pasos? Primero se da el sintomático, luego el etiológico. No necesariamente. Si yo llego con el doctor del CIMI y le digo, doctor del CIMI, me duele el estómago, tengo evacuaciones muy líquidas, además mi color de piel la siento más amarilla de la normal, ese es un síndrome que le estoy presentando, esa es una serie de síntomas que le estoy presentando al doctor CIMI, y que me está permitiendo entender cómo se encuentra el cuadro, ¿vale? Pero si después de eso el paciente, yo llegara con una localización específica que ya le estoy diciendo, que es el dolor de estómago, pues se observa, existen estas características topográficas, ya estoy localizándolo. Aunque a veces, pues, si yo llego con fiebre, no voy a poder observar de cuál es su naturaleza. Puedo sospechar que es una naturaleza bacteriana, porque todas infecciones dan fiebre. Puedo sospechar que es de una naturaleza metabólica, porque a veces algo se descompone y la reacción natural del cuerpo es empezarse a calentar. Pero no es por segmentos, son tipos de diagnósticos, son maneras en que la información llega a nosotros. ¿Vale? También tenemos el sindromático. El sindromático ya es necesariamente cómo se está estructurando toda esta bola de elementos en signos, que son los que yo como técnico estoy observando, y síntomas, que es la persona cómo me está refiriendo su experiencia, muchas veces desagradable. ¿Ok?
Dentro de este diagnóstico sindrómico, sindromático, la lectura nos marca algunos ejemplos, nos marca algunos síndromes establecidos, que ya cuando los mencionamos ya ni siquiera decimos que es el síndrome afásico, sino decimos que es afasia. ¿Qué otros se mencionan en la lectura? ¿Cuáles les llamó la atención? Nótese que en sus glosarios pusieron muchísimos de estos elementos. La Alexia, perdón, es que tengo una pacientita que se llama Alexa, habla así como, ya saben, como apretadito, ya saben, ¿no? Antes que nada, buenos días. Y cada vez que leo a Alexia, eso pasa. Ok, ¿qué más? Grafia. Por último, digamos, pongamos el ejemplo. Amnesia. Ok, ¿qué es alexia, muchachos? Julia, que ya son síndrome disejecutivo. Vamos a cambiar uno de estos aburridos que puede ser la grafia, que es que no podamos realizar grafías, que no podamos escribir. No es que sea aburrido quien lo propuso, solamente el síndrome disejecutivo es bien complejo, bien bonito y bien ejemplificable para en este caso. Ah, no, acá Julia, ¿a poco tú lo pusiste? Ah, sí, sí lo pusiste. No te enojes, ya tienes X2 en participación ahí. A ver, cuéntenme, alguien que me dé una definición de alexia. Incapacidad de leer. Agnosia. Incapacidad de leer. La diagnosia. ¿Qué se tratará la agnosia? ¿Es la incapacidad de reconocer e identificar la información que llega a través de los sentidos? Reconocer, ok. Amnesia, esa está sencillita. Es más, hasta yo la pongo. Incapacidad de recordar. Síndrome disejecutivo. Esas son muchas palabras que la verdad vamos a ir al Batigoogle para que no lo pueda resolver. ¿Quién se avienta un viaje al Batigoogle? Síndrome disejecutivo. Si se dedican a la neuropsicología de los adultos, ese es el que les va a comprar su próximo carro de agencia. Esto. Brenda tiene ahora un auto nuevo. Se caracteriza por la presencia de alteraciones de las funciones ejecutivas, tales como problemas de memoria, dificultad de razonamiento, toma de decisiones, planificación, análisis. Recordemos la función del lóbulo frontal. El lóbulo frontal nos ayuda a entender, recapacitar, componer, observar. Todo lo que nos hace humanos, es lo que nos da una planeación y programación de la conducta motivada, o sea, lo que me permite a mí levantarme a las 6:55, prender la computadora y empezarles a dar clase. Ok, 6:54. Pero también es lo que me permite a mí tener muy claro cuáles son las características, las órdenes, las formas de todas las clases y de la organización de las clases en línea para que yo pueda programar mis tareas, realizar mis lecturas y poner mis ejemplos, ¿sale? ¿Recuerdan al paciente Phineas-Gage? El paciente, aunque tenía todo conservado, tenía dificultades para razonar, tenía dificultades para tomar decisiones adaptativas, tenía muchos problemas para realizar una planificación y análisis.
así como realizaba segmentos perseverativos. ¿Sabes qué? Manifiesto que estoy enojado, logro que mi interlocutor defina mi enojo y vuelvo a manifestar que estoy enojado. No importa que mi interlocutor ya haya entendido 3, 4, 5 ocasiones que yo estoy enojado, porque vuelvo a manifestar mi enojo, ¿vale? Eso es que el síndrome disejecutivo deja o se establece y que imposibilita a la persona entender esa situación, ¿sale? Muy bien, Brenda. No he leído a Iret, no he leído a Fátima, Jackie como que todavía no le escucho mucho, Yadari, hay que comentar más cosas, ¿vale? Por ahí los veo en nombre. Entonces, dentro de estas características del síndrome, del diagnóstico sindrómico, vamos a ocupar la identificación de estos grandes elementos de información, de estos grandes elementos y cuerpos de análisis en su presencia. También nos dice que esto no hay un manual exacto en donde podamos localizar estas características, pero en el DSM, en este caso este es un ejemplo del DSM-4, vamos a encontrar algunas situaciones específicas ya establecidas en el manual diagnóstico, el manual estadístico de enfermedades mentales. Como cuáles les gusta. Abran el micrófono porque ahora sí no tengo forma de ver el chat. ¿Creen que de todos estos trastornos se pueden ir observando cómo se encuentran algunos elementos neuropsicológicos? Veamos, trastorno de inicio de infancia, niñez y adolescencia, delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos, trastornos mentales debido a enfermedad médica, relacionados con sustancias, esquizofrenia, del estado de ánimo, ansiedad, somatomorfos, factísicos, disociativos, sexuales, de la conducta alimentaria, sueño, control de impulsos, adaptativos de la personalidad. De ahí, como cuáles les suenan que pueden llegar a ser trastornos que nos den síndromes neuropsicológicos. Los trastornos del estado de ánimo, podría ser uno. No necesariamente. Todos van a ser regulados por el cerebro, pero del estado de ánimo además utilizan estructuras, hablando de la topografía, estructuras del sistema límbico. O sea, sí es cerebro, pero no es solo cerebro. Por ahí hay algunos más claritos. Uno podría ser el trastorno somatomorfo. Somatomorfo, sí, aunque de hecho son complicados. Hay más sencillos, muchachos. El de delirium, demencia, trastorno amnésicos y otros trastornos cognitivos. Obvio, ahí dice cognición, entonces del pensamiento. Están grandot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 o
Gracias, Liz. De nada, de Muchas nada. gracias, Liz. Estamos muy agradecidos de que nos permitas el micrófono. De nada. Entonces, vamos a tener también control de impulsos. Muchas veces el trastorno de control de impulsos van a estar virtualmente y exclusivamente relacionados a todo el bloque del lóbulo frontal. Si quieren tener una casa, a lo mejor no una casa grande, pero sí una Infonavit, ese rubro del DSM-4 se las puede dar sin problemas. Alguien entró. Hola Diana, buenos días. Saluden a Diana todos. Hola, Diana. Vayamos de nuevo a la presentación. De ahí que vamos a tener algunas características de criterio, ¿sale? Cuando tengamos estas características de criterio,
Obsérvese que todas estas formas de encontrar diagnóstico van a ser con la virtual intención de poder localizarlo en una exploración de entrevista, ¿sale? Oiga, señora, a ver, cuénteme su problema, ya que la señora te dijo que tiene problemas de memoria porque olvidó pagarle al señor de la guajolota y le quitaron cambio en el micro y por ahí tuvo más dificultades, es como vamos a lograr esa situación extraña. Y ya en el consultorio, después de que hicimos toda la entrevista, después de que nos contó sus síntomas, después de que observamos signos, después de que estamos con una sospecha de análisis sindrómico específico, que podemos decir una situación disejecutiva, porque como que no está coordinando, organizando bien su contenido cognitivo, ahora sí, vamos a aplicarle una serie de pruebas. Estas pruebas están diseñadas y específicas para poder encontrar, sobre todo, valoración estadística, ¿sale? ¿Han visto alguna vez en la carrera esta figura de como que el sombrero del principito, como que alguien le puso a una piedra una sábana? En estadística se llama campana de Gauss. ¿Alguien había visto esta figura antes? Sí, dice Javier, un poquito, ok. En la campana de Gauss nos va a servir para observar la diferencia de la curva estadística, ¿sale? El cero, todos vayan a la pantalla, el cero se sitúa en la media estadística de toda la población, de la mitad de la población. De aquí para acá va a haber mitad de la población, de aquí para acá va a haber mitad de la población, porque el grueso de la población es lo que nos permite la normalidad. Si lo viéramos como si fuera un ejemplo diferente, podríamos decir que 100 mexicanos dijeron, y el Víctor nos va a decir, pues alguna cosa de 100 mexicanos, y que la gran mayoría de los mexicanos, casi 50 mexicanos, 60 mexicanos dijeron, ¿cuál es la mejor María de la trilogía Las Marías de Thalía? Y todo el mundo va a decir, María. Repito, ¿cuál fue la mejor María de la trilogía de las Marías de Thalía? Perfecto, María Mercedes, para servirle a usted. A eso se refieren con la media estadística, porque todos tienen muy olvidado a Marimar. Entonces, Marimar va a ser de las respuestas más bajas, o sea, va a estar en la observación más pequeña de la curva probabilística, ¿sale? Y María Mercedes va a estar en lo más alto. María es Marimar, María Mercedes y María la del Barrio va a estar en el top, ¿no? Porque aunque todos la marcan, pocos la dicen, pero de Marimar a María Mercedes, a María la del Barrio, pues dices, ¿qué onda, no? En ese caso, la media estadística nos va a permitir observar puntuaciones en T y puntuaciones en Z. Las importantes son las Zetas. Nos dice la lectura, una prueba neuropsicológica realizada de una manera patológica es que una persona está logrando 2.5 desviaciones estándar. O sea, si observan, acá está la media, 2.5 desviaciones estándar va a estar acá, ¿vale? Si yo puedo aprender 15 palabras y la media estadística es que la gente aprenda 10 palabras, yo voy a estar poco más de 2.5 desviaciones estándar, significa que soy la onda para aprender palabras. Pero si en vez de que yo aprendí 15, aprendí 5, significa que yo estoy en el otro lado de la curva, lo que significa que yo tengo un problema para aprender palabras, ¿sale? Porque estoy 2.5 desviaciones estándar. Nos dice la lectura, puede que ocasionalmente tengan la observación o puedan tener apenas una o dos desviaciones estándar, y eso no necesariamente es patológico. ¿Tiene razón? No necesariamente es patológico porque puede estar compensándolo con muchas cosas.
Imaginemos que en mi empleo de repartidor de Rappi, tengo que grabarme 10 cosas que me están pidiendo la gente de cuando le hago su súper. Si le llego con 5, pues no me va a pagar. Si le llego con 12, pues le voy a perder. Entonces, yo me voy a valer de un organizador electrónico para poder, no, eso no es un organizador electrónico, pero hay más gente. Me voy a valer de un organizador electrónico para que yo pueda ir haciendo una lista y decir, ya le compré el papel higiénico, ya le compré el champú, ya le compré los tomates, y así yo voy a compensar. Mi cerebro no me da para lograr una lista de 10, sobre todo cuando tengo 200 pedidos que entregar, pero mi organizador electrónico me va a permitir hacer este proceso, ¿sale? Voy a compensar. Mi curva de desviación estándar no va a estar tan alta, pero a su vez no significa que no tenga yo un problema. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, Felipe. Veamos qué más nos dice la lectura. La lectura entonces nos menciona que debemos de tener criterio, ¿sale? Criterio probabilístico se va a referir a que en puntuaciones de prueba debemos de lograr esta congruencia de más o menos 2.5 desviaciones estándar. Criterio de funcionalidad anormal. Las personas puede ser que no tengan situaciones distintas, difíciles o extrañas, pero no significa que sean normales. Necesidad de congruencia entre criterio psicométrico y funcional. Si una persona no me está reportando síntomas de daño en la planeación o en la atención, pero yo veo que en su psicometría pues, está muy mal, algo está pasando y puede ser por la ejecución y aplicación de la prueba o bien puede ser por la misma forma y ejecución de la persona. Necesidad de congruencia entre pruebas. Si una persona me sale bien en una prueba de memoria, los puntajes deben de ser necesariamente similares, no exactos, pero similares cuando la comparamos con otra prueba de memoria, ¿ok? Y vamos a tener una necesidad de congruencia entre subpruebas. Los exámenes de neuropsicología no solamente se basan en observar un segmento de la función psicológica superior, o sea, de la función cognitiva, sino que esta función cognitiva se observa en muchos elementos, ¿vale? Como cuando hicimos la prueba de aprendizaje. ¿Recuerdan la curva de aprendizaje que hizo? Creo que en el salón le hizo Brenda, ¿no? Deberíamos de entender que además iban a tener otras subpruebas, por ejemplo, el mismo equilibrio entre elementos semánticos, el mismo equilibrio o la misma tasa de aprendizaje durante cada una de las repeticiones. A eso se refiere, ¿sale? Tarea. Van a revisar todas las pruebas que puedan encontrar, pruebas neuropsicológicas. En su búsqueda van a encontrar que existen pruebas específicas y baterías, ¿sale? También en su búsqueda van a encontrar que hay pruebas de chile, mole y pozole para cualquier síndrome, pero también hay pruebas para cada área cognitiva. Necesito que hagan una exploración, hagan una lista y que las podamos tener durante la próxima clase. ¿Se entiende? Ok, ok, ok. La clase quedó bonita, no creo que tengamos que hacer cuadros semánticos. Ustedes muy bien, pero hay que poner más participación, ¿vale? Todos deben de entrarle, todos. Vean el meme. Todos, 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 todos.
Cuídense mucho. Yo soy Misara Mohamed. No, cuídense mucho, muchachos. Nos vemos la próxima clase.